Hoy vamos a meternos de lleno en una idea. Una idea que, si la entendemos bien, lo cambia todo. Vamos a hablar de la diferencia, que es enorme, entre simplemente moverse y actuar de verdad. Entre estar ocupado y crear algo que de verdad perdura. Y todo empieza con un primer deber, que la verdad se nos suele olvidar. Fijaos en esta frase. El primer deber del amor es escuchar. Es de un teólogo, Paul Tillich, y va a ser la piedra angular de todo lo que vamos a ver. Pensad en un momento. En un mundo que va a 1000 por hora, obsesionado con hacer, con moverse, con solucionar cosas ya. Tillich nos dice algo que suena casi a locura. Para, detente y escucha. O sea, nos está diciendo que prestar atención de verdad no es algo pasivo, no. Es la base, el cimiento de cualquier cosa que queramos hacer que tenga un mínimo de sentido. Y para que veamos hasta qué punto esto es importante, las consecuencias de no escuchar, vamos con una historia. La protagonista es una niña que, años más tarde, acabaría liderando Alemania, Angela Merkel. Pues bien, de pequeña era muy normal que esperase a su padre, que era pastor y siempre estaba ocupadísimo, en una esquina. Su padre le decía, ahora mismo vuelvo, no tardó nada. Pero, ¿qué pasaba? Que las horas pasaban y ella seguía allí, esperando. Y no fue una vez ni dos, era una decepción que se repetía. Y ojo, no es que su padre fuera una mala persona, ni mucho menos. Simplemente estaba atrapado en su propio mundo, en esa rueda de movimiento constante. Y aquí está la clave de todo. Lo que de verdad dolía, la herida profunda, no era tanto que no estuviera allí. Era la confianza hecha añicos. Ese abismo entre lo que se promete y lo que se hace. Es que es un ejemplo perfecto, ¿verdad? Nos enseña cómo el no escuchar, el no estar presente de verdad, es, en el fondo, fallarle al amor, fallarle a la confianza que, se supone, lo sostiene todo. Bueno, pues esta historia de Merkel nos sirve de puente perfecto para entrar en una distinción que es, de verdad, crucial. Y es que moverse no es lo mismo que actuar. Hay una anécdota del escritor Anthony de Mello que lo clava. Cuenta que un maestro espiritual vio a sus discípulos corriendo de un lado para otro, súper estresados, queriendo actuar. Y el maestro, en lugar de animarles, se echó a reír y les dijo: «Eso que hacéis no es acción, es solo movimiento». Y es una diferencia brutal, ¿eh? Una que se nos escapa casi siempre en el día a día. A ver, vamos a definirlo bien. Por un lado, el movimiento. ¿Qué es? Pues es la apariencia de que avanzamos. Es tener la agenda a reventar, reuniones sin fin, esa sensación, solo la sensación, de que vamos a toda máquina. Y por otro lado, ¿qué es la acción? Eso es otra cosa. Es el esfuerzo que crea algo tangible, algo que dura. Es ese bien que sigue ahí, intacto mucho después de que el sudor del trabajo se haya secado. Y esto no es nuevo, para nada. Fijaos, el filósofo estoico Musonio Rufo ya lo decía hace casi 2 milenios y de qué manera. Si logras algo bueno con trabajo duro, el trabajo desaparece, pero lo bueno permanece. Es que es así. La clave de todo está en eso, en qué es lo que queda en pie cuando todo el ruido y el ajetreo se apaga. Vale, muy bien, pero ¿cómo escapamos de esa trampa de estar siempre ocupados sin hacer nada de provecho? Pues mira, hay un par de ideas muy buenas. El médico William Osler daba un consejo genial: vivir en compartimentos estancos de un día. O sea, centrarse a tope en lo de hoy, y ya está. Y luego está Simon Sinek, que dice que los buenos líderes no le dan a su equipo algo en lo que trabajar, sino algo hacia lo que trabajar. ¿Veis la diferencia? No es una tarea, es un propósito. Es tener un norte claro. Y claro, esta diferencia entre moverse y actuar no es solo para nuestra vida personal, ¿eh? Es absolutamente clave para construir empresas, organizaciones, lo que sea, que de verdad aguanten el paso del tiempo. Aquí tenemos que hablar de Peter Drucker, un auténtico genio del management. Él definió el propósito de una empresa de una manera que, es casi poética. Decía que el objetivo no es ganar más dinero este trimestre, no. El objetivo es maximizar su capacidad de producir riqueza. ¿Y qué es eso? Pues es su habilidad para seguir creando valor cada vez más con el paso del tiempo. Es pensar en el motor del coche, no solo en la velocidad que marca ahora mismo. Y ahora, atención, porque vamos a dar un salto a un mundo que parece no tener nada que ver, pero ya veréis cómo conecta todo de forma increíble. Un entrenador de fuerza, Dan John, tiene una frase lapidaria: el tiempo magnificará todas tus deficiencias. La conexión es que es brillante. Fijaos, tanto en la empresa de Drucker como en el cuerpo que entrena Dan John, el sistema es idéntico. El objetivo siempre es construir una capacidad a largo plazo. Da igual que sea para producir o para estar fuerte. ¿Y cuál es el gran peligro? Pues obsesionarse con el corto plazo, los beneficios de este mes, el récord personal de hoy, mientras te olvidas de lo básico, de los cimientos. Porque el tiempo no perdona. Esas carencias, esas debilidades, no es que se queden ahí. No, crecen, se hacen más grandes y al final son un verdadero peligro.
Todo esto, lógicamente, nos obliga a hacer zoom hacia afuera, a plantearnos una pregunta mucho más grande y con un peso moral importante, ¿eh? La pregunta es, ¿de dónde sale de verdad la riqueza? Pues mirad, León Tolstoy fue directo al grano con esto. Se preguntó, a ver, ¿quién es el que produce de verdad el valor que luego otros acumulan? Es una de esas preguntas incómodas, de las que pican, una que te fuerza a mirar más allá de los balances y las cuentas de resultados. La respuesta de Tolstoy, era bastante contundente. Él decía que aquí hay una desconexión moral tremenda. Escribió esto, literalmente: los ricos piensan que son los benefactores de los pobres, cuando en realidad son alimentados, vestidos y mantenidos en el lujo por el trabajo de los pobres. Es, una crítica sin pelos en la lengua a cómo funciona el poder y la creación de riqueza. Y para rematar, el propio Tolstoy citaba una metáfora del Talmud que es simplemente demoledora. Dice así: si una piedra cae sobre una vasija, pobre de la vasija. Si una vasija cae sobre una piedra, pobre de la vasija. Da igual cómo lo mires, siempre sale mal parada la vasija. La moraleja es clara: el más frágil es el que siempre paga los platos rotos, sin importar quién empiece. Vale, el panorama puede parecer un poco desolador, pero frente a todo esto, Nelson Mandela nos da un camino, una perspectiva de acción. Él decía algo muy potente: la pobreza no es un desastre natural, no es un accidente, es algo creado por el ser humano y por tanto puede ser erradicado por el ser humano. Y para él, ¿cuál era el arma más poderosa para cambiar el mundo? La educación. Porque la educación al final es la herramienta definitiva para construir esa capacidad de crear riqueza de la que hablaba Drucker, pero a escala humana. Entonces, llegados a este punto, la gran pregunta es, ¿y ahora qué? Con todo esto en la cabeza, ¿cómo se empieza? ¿Cómo pasamos de darle vueltas a todo a actuar de verdad? Pues la respuesta es muy bonita: hay que empezar a tejer. Hay un proverbio antiguo que es una maravilla. Dice, empieza a tejer y Dios te dará el hilo. La idea es preciosa, ¿verdad? Significa que no hay que quedarse esperando a tenerlo todo controlado, a que las condiciones sean perfectas. No. El hilo, los recursos, las herramientas, todo eso aparece cuando te pones a ello. Aparece como consecuencia de la acción, no antes. Primero la acción y luego los medios. Para tener esa disciplina, esa capacidad de arrancar, hay como 3 ideas que ayudan mucho. La primera, cambiar el chip y entender que no existe el fracaso, solo es información, es feedback. La segunda, una lección del entrenador Tony Dungy: cada oportunidad, por muy pequeña que parezca, importa. Y la tercera, que es fundamental, la paciencia. Pero no la paciencia de sentarse a esperar a que pase algo, no. Es la paciencia de mantener una buena actitud mientras se espera. Una paciencia activa, con los ojos abiertos. Y con esto vamos cerrando el círculo, vamos a la síntesis final de todo lo que hemos hablado. Después de todo este viaje, la pregunta definitiva es: ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que de verdad perdura? Pues el resumen final podría ser este. Por un lado tenemos lo que pasa, lo que se desvanece, el movimiento, el placer inmediato, las estrategias para salvar el trimestre, el exprimir sin construir. Todo eso es humo. Y en el otro lado tenemos lo que permanece, la acción, el bien que dura, la capacidad que se ha construido y, por encima de todo, la confianza. Eso, y solo eso, es lo que aguanta el tirón del tiempo. Y acabamos con una última reflexión, una que nos trae de vuelta, de golpe, al aquí y a la ahora. La frase es de un cantautor, Peter Breinholt, y dice: ahora mismo, estos son los mejores días de mi vida, pero todavía no los sé de verdad. Es una frase que te deja pensando, sobre esa ceguera que tenemos para valorar el presente mientras está sucediendo. Quizás al final, después de todo este recorrido, el primer paso para una acción que perdure sea algo tan sencillo y tan difícil como aprender a estar. Hasta aquí ahora, a escuchar. Y solo desde ahí, entonces sí, empezar a tejer.